Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de Abatelevisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Este es el resumen de la catequesis del Papa Francisco sobre la oración para esta semana. Queridos hermanos y hermanas, seguimos la catequesis sobre la oración y lo hacemos con la historia del patriarca Jacob, un hombre que había hecho de la astucia su mejor arma. Estuvo enfrentado siempre con su hermano Esaú y consiguió con sutilezas la bendición de su padre que pertenecía al hermano, al primogénito. Fue esta la primera de una larga serie de argucias que harán de él un hombre rico que se hizo a sí mismo con tenacidad y paciencia. Pero un día sintió el deseo de volver a casa y se puso en camino. Al llegar a la última etapa de este viaje de regreso, hizo pasar a toda su familia y a su ganado el torrente que delimitaba las tierras de su hermano. Era de noche, estaba solo y un torbellino de pensamientos lo envolvía. En ese momento se produjo su encuentro con Dios, que es descrito como una lucha con un desconocido en medio de la oscuridad. Es símbolo del combate de la fe y de la victoria de la perseverancia. En esa pelea Jacob no se mostró como el hombre calculador, el fino estratega que había vencido a todos con su astucia. A pesar de su esfuerzo, aquel ser desconocido lo hirió en el muslo y lo dejó cojo, mostrándole así su verdadera condición de fragilidad y vulnerabilidad. Pero al mismo tiempo ese combate le manifestó la forma de luchar con Dios. A ese Jacob herido Dios lo bendijo y le dio un nombre nuevo, haciéndole entrar en su tierra con el corazón renovado. Quien antes era impermeable a la gracia y a la misericordia a causa de su presunción, Dios lo salvó de su extravío y lo miró con ternura. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Pidamos al Señor que nos dé la fortaleza para dejarnos sorprender por su misericordia, para aceptar nuestra fragilidad sin temor, sabiendo que aunque sea de noche y estemos solos, combatiendo contra lo desconocido, Dios puede dar sentido a toda nuestra vida y regalarnos la bendición que reserva a quien se deja transformar por Él. Que Dios lo bendiga. Preparar el futuro a través de las iglesias locales en tiempos de COVID-19 es una iniciativa del Papa Francisco. Bueno, el Papa Francisco instituyó esta comisión para trabajar y sobre todo para reflexionar sobre el tema de la pandemia del COVID-19. Yo soy responsable del grupo número 1, se crearon 5 grupos. El grupo número 1 nos pidió que escucháramos a las iglesias locales e intentáramos ayudar. Esta emergencia es una emergencia muy inusual, es muy rara, porque son todos los países del mundo prácticamente, con lo cual es imposible pensar que podemos ayudar a todos los países del mundo. Es algo verdaderamente irreal. El mismo Papa nos lo dijo. Dijo, bueno, lo que podemos hacer es algunos signos de la presencia de la Iglesia aquí vaya. Y nos hemos movido haciendo videoconferencias con los responsables de la pastoral de la salud en muchos continentes, los capellanes de los hospitales, los capellanes de las cárceles también, que también es una responsabilidad nuestra. Muchísimos campos. Hemos hecho prácticamente todos los días 1 o 2 conferencias a través de internet, claro, pues no se podía hacer de otra manera. Y luego con la Caritas Internationalis, que como saben ustedes es una confederación de la Iglesia que se ocupa de la ayuda humanitaria, con ellos hemos empezado un programa de ayuda a las iglesias locales.
en lo que podemos, porque tampoco tenemos muchos fondos, y lo que podemos, según van llegando los fondos, si llegan, y pues vamos ayudando a las naciones que tienen más dificultad. Hemos hecho un baremo, sea el número de afectados, sea estructuras sanitarias católicas de hospitales, etcétera, sea las condiciones de la salud en la misma nación. O sea, hemos hecho una especie de baremo, como hemos podido, con algunas informaciones que hemos pedido a las conferencias episcopales, para ayudar en lo que podamos. Un poquito de plata teníamos ahí en el dicasterio, y la hemos metido enseguida para ayudar a esto, a esta emergencia. Eso es un poco el trabajo que hacemos. Claramente el trabajo de la Iglesia Católica es muchísimo más. Estamos constantemente hablando con Cáritas, con conferencias episcopales, con ONGs católicas que están trabajando aquí y allá. Y es un trabajo verdaderamente impresionante lo que se está haciendo y lo que tendremos que hacer, porque ahora acabará, si Dios quiere, ¿eh? No digamos, el mismo Papa ha dicho ayer, cuidado, no cantemos victoria, hay que ser prudentes. Esta primera fase de salud, de problemas de salud, pero llega una segunda fase, realmente en algunas naciones va a ser muy dura la crisis humanitaria que se va a crear. Y en eso pues nos tendremos también que preparar, tenemos que ver un poco cómo ayudar a quien trabaja en el campo a afrontar esta segunda crisis, que pensamos todos va a ser bastante difícil. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy seguimos meditando este capítulo 5 de San Mateo. Y ahora el Señor nos invita al perdón y al pedir perdón. Seguimos siempre meditando en el marco de la ley. Porque nos dice hoy de que si vamos a presentar la ofrenda ante el altar, pero si alguien tiene algo contra nosotros, es mejor que arreglemos primeramente nuestras indiferencias o nuestras ofensas. Pidamos perdón, luego vengamos y presentemos la ofrenda. De esta manera el Señor nos quiere decir que cuando presentamos nuestros ruegos, cuando presentamos nuestras peticiones, cuando presentamos aquellas obras ante su presencia, tiene que ser desde un corazón puro, un corazón que es capaz de perdonar y de pedir perdón, un corazón que es capaz, con su amor, de sobrellevar aquellas ofensas y perdonar aquellas ofensas, aquellos daños que nos han hecho a nosotros. Es difícil, por eso es una gracia especial. El perdón debemos de hacerlo en las 4 dimensiones que lleva. Primeramente, perdonar la ofensa. Luego, perdonarnos a nosotros mismos. Después, perdonar, recibir el perdón que nos dan. Y finalmente, cuando nosotros hayamos cumplido esas 3 etapas, ahora podemos nosotros decir, perdonamos a los que están a nuestro alrededor. Y el perdón nos hace libre. Entonces, perdono, me perdono, recibo el perdón y al mismo tiempo me libero de todas aquellas ataduras que están en mi vida. Mis queridos hermanos, pidamos al Señor que nos dé la gracia de poder perdonar y pedir perdón, la gracia de perdonarnos a nosotros mismos, porque eso es lo que nos hace libre ante los demás hermanos y sobre todo ante Dios. Y en esto consiste el amor, en que nosotros podamos liberarnos de todo aquello que nos ata para poder presentar nuestras ofrendas al Señor. Que así sea. Día a día con el Papa Francisco. Es un espacio diario que destaca la noticia o mensaje principal del Papa para la Iglesia Universal. Sintonízanos todos los días y mantengamos de esta manera nuestra unidad eclesial junto al sucesor de Pedro. Día a día con el Papa es un programa de ABA Televisión.
La pandemia social es una amenaza a las economías de los países. Tras semanas de confinamiento, el coronavirus arrastra otra pandemia, la pandemia social, y sus efectos se comienzan a sentir en todo el mundo. Questa è un'altra pandemia, una pandemia sociale. Famiglie di gente che ha lavoro giornaliero o purtroppo lavoro in nero, non possono lavorare e non hanno da mangiare, con figli. E poi gli usurai che li prendono il poco che hanno. Países como Italia se preparan para la reactivación de su economía luego de que el mayor número de casos positivos al COVID-19 se registraran principalmente en las regiones de Lombardía, Véneto y Emilia-Romagna, consideradas el motor económico de la península. Es como si a una persona se le corta el respiro, se le para el respiro. Sabemos que ninguno puede quedarse sin respirar más que 3 minutos. Después de 3 minutos empiezan daños cerebrales. Y después de 5 minutos esos daños cerebrales se hacen irreversibles. Y bueno, en la economía pasa igual. En el momento en que las empresas separan las actividades, la gente empieza a no tener recursos, se empobrece la sociedad. El economista Salvatore Tomaselli explica que ante ese drama la respuesta de los gobiernos dependerá de la fuerza, recursos y modelos económicos que tengan a disposición. Dice que el mirar a largo plazo es fundamental. Mi visión de largo plazo es que el largo plazo es un objetivo. Para llegar a conseguir tienes que construir un puente. Y el puente son las acciones diarias que se hacen, que hay que diseñar antes y realizar después, y ir realizando a manos que avanzas. El riesgo que tenemos en Italia es que haya demasiado proyecto y poca actuación, o que se caiga en una actuación del día a día sin tener un proyecto. Aunque particularmente Europa cuenta con una red de protección social bastante desarrollada, la crisis pudiese alimentar divisiones dentro de la Unión Europea. Y este frente se puede aprovechar mucho de errores que se pueden cometer a nivel de Unión Europea o de incapacidad que las autoridades europeas pueden manifestar en hacer que a la gente le llegue la percepción de las medidas que ellos ponen. Las consecuencias de la pandemia social amenazan fuertemente a los países más pobres. Según la Organización Internacional del Trabajo, esta crisis afecta a unos 1.600 millones de trabajadores de la economía informal. Esto representa que casi la mitad de la población activa mundial corre peligro de ver desaparecer sus fuentes de sustento. La Universidad de El Salvador entrega insumos de higiene por COVID-19 a centros de salud. Médicos del mundo y la Universidad de El Salvador unieron esfuerzos para elaborar suministros de higiene personal como alcohol gel y desinfectante para ser entregados a diferentes grupos de población en riesgo. Saúl Romero, representante de Médicos del Mundo en nuestro país, declaró que con esta acción se llegará a diferentes comunidades con las que trabajan. La facultad nos lo dona a nosotros y nosotros lo vamos a donar a distintos públicos, principalmente instituciones públicas que están atendiendo la emergencia, pero también a población, por ejemplo, de organizaciones de base comunitaria de mujeres, también a organizaciones de base comunitaria de personas migrantes retornadas o de migrantes, familiares de migrantes desaparecidos y fallecidos, para la continuidad de su trabajo de vigilancia y monitoreo de los derechos humanos de estas poblaciones. Por su parte, las autoridades de la UES explicaron que desde un inicio de la pandemia, la universidad ha puesto a disposición su capacidad instalada para la producción de esta clase de insumos. De manera que estamos haciendo un esfuerzo integrado y continuamos en esa dirección, insistiendo en que la universidad está a la disposición de los que lo requieran para hacer un trabajo conjunto. Como facultad nos sentimos muy contentos, satisfechos, porque estamos cumpliendo uno de los ejes de la universidad, que es la proyección social.
Y gracias a Dios pues tenemos un equipo de trabajo muy solidario, que eso es lo importante. Como autoridades, si no tuviéramos el apoyo de los docentes, que son los que han estado viniendo a producir, es que hemos podido llevar a cabo esta producción. En esta ocasión se entregó a médicos del mundo un lote de alcohol gel y desinfectante de 500 galones. Ahora nos vamos a Lima, Perú, donde el padre Manuel Rodríguez de nuestra cadena hermana JN19 Televisión nos ha preparado el siguiente reportaje de lo que está sucediendo en ese país. Reporta para ustedes, para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú, el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano, desde Lima. Algo que quiero destacar es cómo ha crecido la súplica, la petición de misas, mínimo 20 diarias. Los sacerdotes estamos un tanto sorprendidos por tanta gente que está encargando misas. Es verdad que en situaciones duras y difíciles como esta tenemos que acudir a Dios, y así lo está haciendo mucha gente. Y esto es para agradecerle a Dios y para agradecer a la gente que cuenta con Dios y espera que Dios venga en su ayuda a través de la misa, por salud, también por los difuntos, pues el espíritu se reconforta y se llena de la luz del cielo. A nivel social y comercial está creciendo la informalidad comercial. Si ya aquí en Perú había muchísima informalidad, ahora ha crecido mucho, porque incluso los formales, pues al no disponer de producción, de trabajo, de dinero, también están lanzando en lo que pueden a un comercio informal. Y esto es malo, pero no hay más remedio para mucha gente que dedicarse a este comercio informal. También está creciendo pues el engaño. Hay muchos que están ofreciendo el oxígeno industrial como si fuese medicinal, sabiendo que el oxígeno industrial es perjudicial, hace daño al enfermo. Perú, que comenzó como el primero de los países latinoamericanos la cuarentena y que ha gastado en dinero de ayuda mucho más que todos los demás, está todavía avanzando. Es el segundo en contagiados de América Latina, el segundo país de más contagiados. Muertos también van creciendo mucho, ahora estamos ya casi 6.000. 5.903 ha reportado el informe oficial. Reportó para ustedes desde Lima, Perú, el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano. Hola. Hola. Paciencia. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. He viajado el mundo, pero siempre lo que extraño, no hay lugar como el hogar. Anhelo ver las caras de los que quiero más. No hay lugar como el hogar. Estoy a llegar, bien lo sabe el corazón. No hay lugar como el hogar. No hay lugar tan dulce como el hogar. Acabó con la vida del arquitecto Antoni Gaudí. El
10 de junio es el aniversario del fallecimiento del arquitecto que imaginó la Sagrada Familia de Barcelona, Antonio Gaudí, un artista excepcional que falleció en 1926 a los 74 años a causa de un accidente de tráfico. Cuando atraviesa la Gran Vía de las Cortes Catalanas, viene un tranvía, le avisa de que, ojo, que voy, ¿no? Él se tira para atrás y no se da cuenta que viene otro en sentido contrario y le atropella. Al principio pensaron que era un vagabundo. En el hospital lo reconocieron. Allí, Antonio Gaudí falleció 3 días más tarde. Y las fotografías del entierro es impresionante, ¿no? 1926, cientos de personas desde las Ramblas de Barcelona hasta la Sagrada Familia, miles de personas acompañándole a este arquitecto que ya la gente le considera un santo varón. José Manuel Almuzara es uno de los promotores del proceso de beatificación de Gaudí. Han reunido todos los elementos para mostrar que el genial arquitecto fue un santo, un místico que buscaba a Dios en los pequeños detalles de su vida. A través de la arquitectura, de su método de trabajo, de su preocupación por su familia, que eran su padre y su sobrina, de cómo los trabajadores son importantes en la elaboración de un trabajo, etcétera, etcétera. Dejó inacabada la Sagrada Familia, pero sus maquetas y documentos han permitido continuarla. Los constructores soñaban con terminarla en 2026, por los 100 años de su fallecimiento, pero actualmente la pandemia ha frenado los trabajos. El Colegio Médico de El Salvador condena la falta de consenso entre órganos de Estado. Miembros del Colegio Médico reaccionaron ante el impasse en el diálogo entre los órganos legislativo y ejecutivo para ponerse de acuerdo en una ley orientada a tratar la emergencia vivida por la pandemia del COVID-19. Nosotros desde la gremial vemos con una gran preocupación que exista este juego entre 2 órganos del Estado. Realmente lo que esperamos tanto de la presidencia, del gobierno de la República, de la Asamblea Legislativa, es seriedad. Realmente hay personas que están falleciendo por esta enfermedad y no se puede poner en un juego las decisiones en este sentido. El Colegio Médico también fue crítico ante la acción del gobierno a convocar a una reunión en un lugar de alto riesgo de contagio, como es el Hospital San Rafael, lugar en donde se desarrollaría el encuentro. Realmente un hospital COVID es un lugar de alta posibilidad de contagio y no debería ser el lugar donde se convoque para una reunión. Para nosotros es un mal ejemplo que se está dando desde el gobierno el llamar a un centro de este tipo. ¿Verdad? Si quieren hacerles ver la realidad a los diputados, que alguien que sepa cómo movilizarse dentro de un hospital donde hay altas posibilidades de contagio, que grabe un video y les pueden llevar el video, se lo pueden transmitir en forma virtual a los diputados para que escuchen cuál es la realidad de los hospitales. De igual forma, advirtieron sobre la importancia de la transparencia en el manejo de los datos sobre el COVID-19. Desde el punto de vista epidemiológico, cuando se llega a un RO de 2, es cuando se pueden comenzar a tomar medidas de escalamiento, de relajación, pero si no tenemos certeza de que estamos tomando decisiones en base a datos correctos, es como cuando estamos tratando a un paciente y tenemos duda de que los exámenes con los que estamos valorando el caso sean confiables o no. Hoy 11 de junio, en el Santoral de la Iglesia celebramos el Día de San Bernabé Apóstol. Conozcamos su historia. Como el mago Elimas se opuso a que le predicaran la palabra de Dios al procónsul romano de la isla de Chipre, Sergio Paulo, los apóstoles Bernabé y Saulo lo reprendieron y en el acto quedó ciego. A la vista de este prodigio, el funcionario romano se convirtió y les dio carta blanca para que continuaran catequizando en todo el país, y en adelante su piedad, ecuanimidad y probidad en la administración fue tal que Saulo tomó su nombre y a partir de ese momento se llamó Pablo. El rumor de este milagro y muchos otros que realizaron en su periplo llegó a oídos de los habitantes de Listra, a donde entraron levantando a un paralítico que salió corriendo para anunciar la llegada de ellos. Entonces el pueblo, liderado por sus sacerdotes paganos, creyeron que Bernabé y Pablo eran las encarnaciones de Zeus y Hermes
y quisieron sacrificar varios toros en su honor. Pero los apóstoles se opusieron vehementemente, argumentando que eran simples mortales y que los milagros los había hecho era Jesucristo, el Dios verdadero, de quien eran sus enviados. Pues airada la multitud que los tomó por impostores, los apedreó, y Bernabé tuvo que arrastrar a su compañero, que por poco pierde la vida, fuera de la ciudad. Pero al otro día Pablo estaba sano, y entonces sacudieron el polvo de sus sandalias y se alejaron de allí dando gracias a Dios. Bernabé, que había nacido en Chipre en el seno de una tradicional familia judía de la tribu de Leví y por lo tanto estaba destinado a ser rabino, fue enviado desde muy joven a la prestigiosa academia de Gamaliel en Jerusalén y allí trabó amistad con otro alumno llamado Saulo. Pero los caminos de los dos se bifurcaron, porque mientras el de Tarso, o sea Saulo, se convirtió en judío ortodoxo y perseguidor de los seguidores de Jesús, Bernabé quedó subyugado por las enseñanzas del Salvador en la explanada del templo y se sumó al grupo de los 72 que lo acompañaron en sus 3 años de vida pública. Tras la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se encontraron de nuevo en Jerusalén cuando Pablo retornó de Damasco ya convertido, pero como por su pasado los apóstoles desconfiaban de él, Bernabé los convenció de su sinceridad y por orden del Espíritu Santo, el colegio apostólico en pleno los ungió apóstoles y los enviaron a Antioquía, en donde cosecharon innumerables conversiones entre judíos y paganos, y por eso la iglesia los reconoce como los apóstoles de los gentiles, y además porque ellos creían, en contraposición con otros apóstoles, que para los cristianos no era necesaria la circuncisión, y su teoría fue aceptada universalmente. Al cabo de algún tiempo se volvieron a separar y Pablo partió con Silas al Asia Menor y Bernabé se fue con su sobrino Marcos, el futuro evangelista, a Chipre, en donde su fecunda labor evangelizadora, que llevó a los pies de Cristo a toda la isla, dejó vacíos los templos paganos y las sinagogas, por lo que surgió un complot en su contra y a través de una visión Dios le anunció su pronto martirio. Y entonces Bernabé mansamente se preparó para ese aciago paso y ordenó a Marcos que se alejara y solo retornara para sepultarlo. En efecto, una turba exacerbada por sus enemigos lo apresaron y en las afueras de la ciudad de Salamina lo lapidaron según la tradición el 11 de junio del año 70. Por la noche su sobrino lo sepultó y en el 388 el obispo de Salamina, Antemo, a él le fue revelado en un sueño el lugar de su sepultura. Y al exhumarlo, San Bernabé estaba incorrupto y con una copia de su puño y letra del Evangelio de San Mateo sobre su pecho. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle al apóstol San Bernabé que nos dé entereza para difundir el Evangelio. Papá, ¿qué es esto? Es mi lista de tareas. ¿Y qué es esto? Es una lista de las cosas más importantes que tengo que hacer hoy. Papá, ¿estoy en tu lista de cosas importantes? La mayor prioridad, pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Nos puede sintonizar las 24 horas del día en vivo por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.